Vale, buenos días. Gracias por venir. Veo alguna cara conocida por ahí ya. Bueno, lo que hemos venido... mi nombre es Jafet Villafranca, soy Technical Director en Skydance Animation. Me acompaña del mismo equipo. Y bueno, lo que vamos a intentar contestar es la pregunta, ¿no?, de que todos os hacéis, ¿no? Nos habéis visto por ahí fuera en el stand y os preguntáis siempre, Python, ¿qué pinta Python en una película de animación, ¿no?, en un estudio de animación? Pues bueno, vamos a intentar llevaros un poquito por este camino, contaros un poquito qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, cuál es el papel de la tecnología en un estudio de animación. ¿Vale? Aquí es un poco la estructura de la charla. En la primera parte hablaremos un poquito de la tecnología, el papel de la tecnología en la animación y en todas sus facetas. Luego, ya centrados un poquito más en nuestro estudio en concreto, en Skydance Animation, hablaremos de los equipos de tecnología que tenemos en la empresa, incluido el nuestro, los TDs, los directores técnicos. Luego seguiremos con unos ejemplos. Carlos os mostrará unos ejemplos prácticos de herramientas que tenemos implementadas en el pipeline del estudio y cómo se utilizan y qué problemas intentan resolver. Y finalmente, pues bueno, muy rápidamente contaremos un poquito cómo ser TD en Skydance, que es un poco lo que hacemos, cómo llegar a, si os interesa ese camino, cómo terminar orientando vuestra carrera para llegar a hacer algo parecido. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de tecnología en películas de animación es pues lo que vemos en el resultado final de pantalla, ¿no? Lo que vemos en el cine, en el fotograma final, en la secuencia final y un poco la evolución que vemos en este resultado a lo largo de los años. Aquí, como ejemplo, pues bueno, todos conocemos las películas de Pixar, ¿no? Toy Story. En este caso, pues podemos ver una evolución gráfica brutal, ¿no?, entre el estreno de la primera película, que se hizo en el 95, me parece, y la tercera parte, que fue 15 años después, en 2010. Aquí vemos que es una evolución bestial en todos los aspectos, desde la geometría de los modelos, del propio personaje y de los elementos que hay en el escenario en pantalla, la resolución de las texturas que se utilizan para dar color y dar un poco el aspecto visual a ese modelo, a ese personaje, el realismo de la iluminación, e incluso esto es una imagen estática, entonces bueno, aquí hay otro ejemplo, igual con Los Increíbles, pues igual pasaron 14 años entre el estreno de la primera y de la segunda, ya se ve claramente que hay una evolución ahí, igual la iluminación claramente es más avanzada, todo, digamos, que ha cambiado bastante, y eso lo vemos incluso más acusado en los estrenos más recientes, ¿no?, en las producciones más recientes. Bueno, estos son, lo que decía, son imágenes estáticas, no hay animación, pero si hubiera animación veríamos incluso más evolución en la animación, sería una animación mucho más lograda, más realista, más suave, incluso sobre todo en las simulaciones, tanto de tela como de pelo. En los últimos años ha habido un cambio muy grande. Todo esto gracias a tecnologías, investigaciones que se hacen en cuanto a técnicas que se utilizan de renderizado, de simulaciones, de integración en un pipeline de trabajo en un estudio. Entonces, bueno, eso es uno de los papeles que juega la tecnología en una película de animación. Por otro lado, otro aspecto clave en el desarrollo de una película, en una producción, es la transferencia de datos y de información a lo largo de todo el pipeline, de un departamento a otro. El proceso de desarrollo de una película de animación es una maquinaria muy compleja, ¿no? Consta de un montón de partes muy diferenciadas, muchos departamentos, cada uno se dedica a una labor muy específica, y es necesario que toda esta maquinaria, ¿no?, todo este sistema esté como muy bien engrasado, que todo funcione como debe y que estén los trabajos coordinados como debe ser, desde el diseño de un elemento que se quiere mostrar en una película hasta, pues bueno, desde que el modelador lo genera en 3D, desde que se le aplican unas texturas, un poco esa información va viajando a lo largo del pipeline, luego pasa por animación, pasa por distintos departamentos que añaden capas de complejidad hasta que finalmente se ve un poco como lo que realmente se quiere mostrar en el resultado final en pantalla. En este caso ya con luces, un poco con el resultado final del elemento.
En cuanto a tecnología también, bueno, hay que mencionar que siempre hay una serie de desafíos, ¿no? Que cada producción, cada historia que se quiere contar, pues como que intenta resolver. Todos tenemos en mente pues ejemplos clásicos, no sé, el pelo, ¿no? Simulaciones de pelo, que antes, hace años, no se hacía, era simplemente un casco que se movía de manera estática con el personaje. En las películas de, no sé si recordáis, en Rapunzel o en Brave, el pelo, ¿no? Empezó a añadir como más movimiento más realista, una simulación como más lograda. Se intentaba seguir un poco, estudiar el comportamiento del pelo y reflejarlo en esa película en concreto. La nieve de Frozen, el agua de Baiana, son como cosas que nos marcan mucho cuando vemos ese tipo de películas porque nunca antes se había visto. Entonces eso es lo que intenta resolver un poco esta parte de la tecnología en la animación. Aquí, bueno, hablamos un poquito de los equipos de tecnología dentro de Skydance Animation en este caso. Bueno, empezamos por sistemas, infraestructuras, nos dan un poco todo lo básico que necesitamos para nosotros empezar a trabajar sobre esa base. Sistemas de ficheros, redes, workstations, máquinas virtuales, servidores, base de datos, incluso la granja de render, ¿no? Miles de nodos que se encargan de hacer el trabajo duro de sacar la imagen, lo que es la imagen final. Luego, por otro lado, tenemos Pipeline, muy estrechamente ligado al trabajo que hace Sistemas, IT, y que, pues eso, gracias a su colaboración, pues nos dan esa capa intermedia que utilizamos nosotros como base para desarrollar nuestros procesos, nuestras aplicaciones, nuestras herramientas. Entonces, bueno, son, digamos, herramientas transversales en la producción de las películas que hacemos. Por otro lado tenemos a R&D, el equipo clásico de I+D, donde se hacen desarrollos un poco más a largo plazo, que no están tan atados a los planes de una producción, que tienen más tiempo para hacer diseños un poco más sesudos y que no están tan ligados a las prisas, ¿no? de una película, una producción de una película. Y aquí estamos nosotros, los TDs. Somos un poco los que nos nutrimos de todos los desarrollos y toda esa base que nos dan el resto de departamentos y estamos en contacto directo y constante con la producción de la película, con los departamentos artísticos. Ahora comentaremos un poco cómo es el pipeline de una película de animación para que la conozcáis, cómo utilizamos Python para atender a esos departamentos artísticos. Pero bueno, básicamente hacemos eso, atendemos un poco las necesidades que tienen específicas de una película en concreto, de un shot, un plano en concreto, una secuencia o incluso el desarrollo de un personaje. Y luego, pues bueno, les ayudamos un poco a agilizar sus procesos y les ayudamos un poco a personalizar los flujos de trabajo que tienen ellos establecidos ya. Bueno, como decía, comentaré un poquito por encima qué departamentos están involucrados en el desarrollo de una película y qué fases tiene este desarrollo. Por un lado tenemos la preproducción. La preproducción, en nuestro caso, pues se hace sobre todo en Los Ángeles. Estamos divididos entre Los Ángeles y Madrid, y esta fase de preproducción pues consta del concept, un poco lo que se quiere contar, qué historia se quiere contar. Es un poco la idea original. Tenemos la historia, cómo se traslada ese concepto al paso del tiempo, ¿no? Al transcurso de lo que es la película. Ya aquí se desarrolla el inicio y el final de la película, el desarrollo, el nudo, digamos, del argumento, y se da también ya como una idea visual de lo que se quiere, un poco el diseño de los personajes, un poco cómo va a transcurrir la historia, en qué localizaciones. Entonces todo eso nos viene de Los Ángeles, y en Madrid es donde hacemos la producción completa de la película ya en 3D. A su vez, esa producción está dividida en otras dos fases: la fase de producción de assets, de personajes, de elementos, que tenemos el equipo de modelado, de modeling. Básicamente son los que crean el modelo, ¿no? El muñeco o el elemento que se va a mostrar en pantalla en 3D es geometría, es un modelo geométrico con varios niveles de detalle según la necesidad y demás. Y esa información, pues nos encargamos de dar las herramientas que necesitan ellos para pasar esos datos, esos modelos al siguiente departamento en el pipeline. En este caso, Surfacing. Surfacing son los que añaden color y texturas al modelo, pues cómo quieren que se comporte una superficie, con el impacto de la luz en el plano final, qué tipo de colores, qué tipo de texturas va a tener cada polígono, digamos, del modelo. Vale.
Luego rigging. Rigging también se nutre del modelo y lo que hacen es riggarlo, ponerle huesos, controles, de manera que luego llegue el animador y le pueda dar vida a ese personaje. Digamos que para entendernos sería un poco como ponerle los hilos a una marioneta y que luego llegue el titiritero, ¿no?, el animador, y le pueda dar vida y lo pueda animar en la secuencia y en el plano final. Aquí se incluye la animación, las expresiones faciales también. Hay controles y huesos para la cara. Vale. Pasamos a la producción de planos. Esto ya es, pues bueno, lo que vemos en la película final, un poco ya en movimiento. Cada plano tiene su inicio y su final, tiene su continuidad. Entonces, layout es el primer departamento que entra en planos y se encarga de eso, de, a grosso modo, establecer ya un poco las bases de cada plano, de lo que se quiere contar en la secuencia. Cómo se desarrolla la acción, cuál es el encuadre de las cámaras, cómo se colocan los elementos dentro del escenario. Un poco, pues, define lo que es la estructura básica de la película, a grosso modo, sin mucho detalle. Luego se itera sobre ello. Por ejemplo, en animación. En animación se sustituyen los personajes estáticos que estaban incrustados en los planos y se les da vida, ¿no? Se les anima ya con detalle y bueno, como decíamos, se nutre del rig, ¿no?, del personaje rigueado que viene de la parte de producción de assets. Vale. Luego, un poco en paralelo, tenemos Character Effects y Effects. Character Effects son los que añaden simulaciones al pelo de los personajes y a las telas, a la ropa de los personajes. Y efectos, un poco lo mismo, pero a nivel ambiental. El agua, el fuego, explosiones, humo, arena, todos los efectos así un poco más pesados que vemos en las películas vienen de un departamento aparte. Lo que decíamos, lighting, iluminación. Ponen las luces básicamente en el escenario, en cada plano, se busca la intención con la que se quiere dar a cada plano y cada secuencia, y tienen que estar como muy en contacto con Surfacing, tienen que saber siempre cuál es la intención que Surfacing quería dar a cada material en cada momento y cumplir un poco con lo que esperaba, con la intención que se esperaba dar desde Surfacing, cómo rebota la luz en una superficie, la rugosidad de algo cuando impacta la luz directa, cómo se comporta. Y finalmente, un poco al final ya del pipeline, la composición. Si hubiera distintas capas de renderizado, de lighting, pues digamos que se juntan en compo y se saca el frame final o el vídeo final. Hay otros departamentos que no he mencionado aquí, un poco por simplificarlo, pero bueno, estaría Mate, que son los que hacen un poco los fondos de las localizaciones, lo que se ve muy lejos y que no es necesario tanto detalle ni mucha carga poligonal. Crowds, que son las multitudes, los extras que están correteando de un lado para otro siempre a fondo en las películas, o set dressing, que son los que ya refinan realmente la localización y añaden detalle, los árboles, los elementos del escenario, y terminan de colocar a los personajes. Vale. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué hace un Technical Director? ¿Cómo utiliza Python para solventar estos problemas y qué tipo de cosas necesitan los artistas de nosotros? Pues nos encargamos del diseño y de la implementación de todos estos procesos de trabajo. Ellos tienen una necesidad muy concreta para sacar un plano adelante o sacar un personaje adelante. Entonces diseñamos el proceso completo. ¿Qué tienen que publicar? ¿Qué tienen que pasar al departamento siguiente? ¿Qué forma tienen que tener esos datos? ¿Qué formato? ¿Cómo se va a utilizar luego? Todo eso lo diseñamos y lo implementamos nosotros, y es casi siempre en Python. Implementamos también herramientas, pequeñas tools de conveniencia que les ayuden a hacer procesos y operaciones un poquito más rápido, atajos de acciones, darles un poco lo que necesitan para ir más rápido, para iterar más rápido sobre su trabajo. Ahora veremos algunos ejemplos, Carlos nos los mostrará. Y luego también plugins. Utilizamos como base de desarrollo Maya, por ejemplo, Houdini, Nuke, Blender, no sé si se os suena, pero ya ofrecen una interfaz de Python, y nosotros lo que hacemos es un poco personalizarlo, ¿no?, a los gustos y a las necesidades de cada usuario. Vale. Soporte.
también tenemos un sistema de tickets. Cuando ellos se encuentran con un problema y tienen alguna necesidad un poco de en detalle, ¿no?, de añadir algo, nos lo piden con un sistema, con un ticket, y rápidamente lo arreglamos o lo añadimos si es necesario. Y bueno, aquí básicamente lo que decía, somos un poco el nexo entre el arte y la tecnología. Hay una cita de nuestro director creativo: el arte desafía la tecnología, ¿no? Lo que decíamos antes, hay una necesidad de mostrar algo, de resolver un problema que nunca antes se había resuelto, nunca se había mostrado en pantalla, y la tecnología lo intenta solucionar. Y por otro lado, la tecnología inspira al arte, ¿no? Hay muchas veces que el artista ve una herramienta que se había diseñado con un propósito, pero el artista, con su mente creativa, pues decide utilizarla de otra manera. Entonces, como que se inspira y nos retroalimentamos para seguir creando cosas nuevas. Y bueno, se lo dejo a Carlos ya. Ahora vamos a ver unos ejemplos de herramientas hechas en Python, hechas en Skydance, y que se utilizan en el día a día de la producción. Hola, buenos días. Gracias, Jafet. Yo me llamo Carlos Ricadega, trabajo también de Technical Director en Skydance Animation, y ahora os voy a mostrar unos pequeños ejemplos sencillos del trabajo que hacemos para dar soporte a nuestras producciones. Y entonces, sin más dilación, porque cada vez hay menos tiempo, voy a empezar. Por ejemplo, este es nuestro punto de entrada para cualquier artista en la producción. Ellos, siempre que quieren empezar a hacer alguna tarea, tienen que pasar por en nuestro caso, en nuestro pipeline, tienen que pasar por esta herramienta en la que aglutinamos. Como veis, hay muchos iconitos por ahí, que esas son herramientas que vamos desarrollando en función de las necesidades de los departamentos, ya sea porque nosotros consideramos que esos departamentos necesitan tener una herramienta para para mejorar sus procesos y estandarizarlos, o de requerimientos de los propios departamentos que dicen: nosotros que necesitamos hacer esto así, nos podéis proporcionar una herramienta que lo simplifique, que nos deje iterar más rápido y demás. Entonces, este en concreto es el Space, que lo llamamos así, y es una interfaz que está creada con PySite. No sé si os suena PySite o no, lo usáis, de Qt y tal. Bueno, pues todas nuestras herramientas están basadas en PySite, los interfaces. Y bueno, no vamos a entrar en mucho detalle del funcionamiento, pero bueno, tiene como un sistema basado en plugins para poder ir implementando, o sea, añadiendo más herramientas en función de las necesidades. Y en esta interfaz en concreto conviven herramientas que son, como digamos, autónomas, se pueden ejecutar sin necesidad de otro software, que es lo que voy a explicar ahora, y los lanzadores de DCCs. Los DCCs son los softwares que se utilizan en la industria para crear contenido, ¿no? Para crear los modelos, para crear las animaciones, para crear las texturas. No sé si os suena, seguro que Blender os suena, porque es open source y está muy extendido y es gratis, ¿no? Pero bueno, también está Maya. Pues que aquí tenía un rollo de... Espera. De hacer pointer, ¿no? Bueno, tenemos una serie de programas, que os lo voy a decir aquí. El Maya, el Houdini, que esos softwares lo que tienen es que ya tienen implementado el soporte de Python, y nosotros lo que podemos hacer es automatizar las tareas y crearles interfaces convenientes para que ellos puedan trabajar más rápido y no tengan que fijarse en la tecnología y que se fijen en el arte, ¿no? Porque hay muchos procesos que son tediosos, que no reportan nada el hecho de gastar tiempo en ellos, ¿no? Y entonces lo que les proporcionamos eso, pues son, como decía Jafet, pequeñas herramientas. Hay herramientas muy grandes, pero suelen ser pequeñas herramientas que son para un propósito concreto, ¿no? Y eso es lo que les vamos proporcionando. ¿Qué más? Vamos a seguir, porque no me quiero pasar, porque tengo unos vídeos que es lo interesante, entonces aquí no me voy a liar mucho. Esta, por ejemplo, es una de las herramientas que está dentro de este Space. Es un gestor de ficheros, porque claro, la cantidad de ficheros que se generan en una producción de animación es ingente. O sea, hay una cantidad de ficheros en los miles, en los cientos de miles, ¿no? Y entonces, pues bueno, necesitamos una manera de poder gestionar todos esos ficheros, sobre todo porque
no podemos tener nuestra película entera en cada workstation de cada artista, ¿no? Porque no cabe. O sea, estamos hablando a lo mejor de producciones que ocupan 1 petabyte o medio petabyte o X, ¿no? Depende de si tienen muchas simulaciones de agua o si no. Entonces, en este caso vemos aquí, pues eso, nuestro gestor de ficheros. Tenemos a Elian seleccionada, que es la protagonista de la siguiente película de Skydance, de Spellbound, Hechizados, creo que es en castellano. 22 de noviembre en Netflix. Entonces ya veis, ahí, solo en ese directorio hay 300 archivos. Ya veis toda la jerarquía de carpetas, etcétera, etcétera. Bueno, son herramientas que son indispensables y nosotros como TDs podemos interactuar con ellas mediante las APIs que nos proporciona Pipeline, por ejemplo, ¿no? No tenemos que utilizar la interfaz, ¿no? Que es básicamente lo que hacemos cuando trabajamos dentro de estos DCCs, del Maya, Houdini, Blender, el que sea, ¿no? Siguiente. Ahora ya vamos a mostrar un par de ejemplos porque realmente casi todo el trabajo, la mayoría, se centra, somos una empresa de animación, usamos software que genera animación, entonces mucho del soporte que damos es dentro de esos propios DCCs, porque es lo que todos los artistas utilizan día a día. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta es una pequeña librería de modelos, ¿no? También está creado con PySide. Lo vuelvo a comentar aquí porque, no sé si lo dije antes, todas estas grandes softwares soportan Python por defecto y vienen integrado PySide por defecto también. Entonces es lo que usamos para generar todas nuestras interfaces y la interacción del artista con el software, ¿no? Esta en concreto, pues eso, te permite salvar y coges algo, lo seleccionas, das un botón y te lo graba, saca un archivo a un sitio con un nombre y etcétera, etcétera. No te tienes que preocupar de interactuar con el sistema de archivos, ya me adelanté al final, pero bueno. Y nada, y lo que intentamos siempre es que sean unas interfaces que además de simplificar las tareas, pues sean fáciles de usar y que les permitan a ellos pues explorar diferentes ideas de una manera más rápida. Pues yo qué sé, esta en concreto, ahora vamos a ver un ejemplo del funcionamiento, pues para colocar elementos en una escena 3D. Pues si tienen que ir haciendo la mano, ir a por el fichero, abrirlo, tal, colocarlo, pues les cuesta más que si es doble clic aquí y que te traiga algo. O sea, no. Entonces en eso radica nuestro trabajo realmente, en posibilitar a los equipos pues que puedan trabajar más rápido, que no se preocupen de la parte tecnológica de los aspectos más técnicos de toda la producción y que trabajen en su parte, básicamente. Entonces, aquí os voy a mostrar. Son herramientas todas muy sencillas, ¿eh? Hay muchas más complejas, pero es que... Entonces, esto es un gestor de modelos, ¿no? Tiene ahí un drop-down que tiene como unas categorías. Puedes categorizar... Pues aquí, en este caso, tengo comida y un par de muebles, ¿no? Entonces, voy a crear una escena. Puedes filtrar pues, todos los assets, ¿no? Entonces, doy doble clic y empiezo a montar mi escena. Me traigo una... ¡Uy! ¿A qué no se puede parar así? Si lo quiero parar, es que quería hablar por encima. No. Ah, bueno, porque se puso... Ya sabéis cómo va la cosa, ¿no? Esto es así. Le das sin querer a algo y... No le puedo dar para adelante. Bueno, lo mismo. Lo mismo. Y una de las características que vamos a ver ahora, ya me adelanto porque si no me va a dar tiempo a hablarlo, es que los modelos en 3D están formados el 95% por geometrías poligonales. Tienen vértices, tienen aristas, tienen caras. Entonces esta herramienta tiene una parte que es bastante útil, que es que yo puedo seleccionar un vértice en una geometría y me pone un objeto allí. En vez de tener que traérmelo, moverlo al sitio y tal, pues ya le puedo decir, mira, pónmelo aquí, poca. Bueno, ahora estas en concreto no, porque estoy colocando las sillas y ahora lo que voy a hacer es seleccionar partes de la mesa, que son puntitos, que son los vértices, y voy a ir colocando pues distintos elementos, ¿no? En este caso empiezo por unos platos, bueno, no tuve mucha más idea, hice una mesa y coloqué 4 cosas, no, tampoco. Esto realmente, todo el proceso se va a poner ahora en cámara rápida, son unos 5 minutos o algo así. Entonces empiezas a poner, y esto que lo puedes hacer en 5 minutos, si lo tienes que hacer manualmente, pues te lleva bastante más. Y sobre todo, pues que
También tiene una opción que si seleccionas algo y traes otra cosa te lo reemplaza. O sea, permite jugar y hacer pruebas y por si nos hace falta, pues a lo mejor, yo qué sé, unos fuegos artificiales al final, pues se los ponemos. Que no viene a cuento y aparte se mueven muy despacio y no tal, pero bueno, quería hacer una coñita y entonces, bueno, ahí va. Entonces esto es un poco el tipo de herramientas. Esta, por ejemplo, como comentaba Jafet antes, coño, 24. Se me acaba el tiempo, perdón, que me estoy liando. Porque son 25 ya, 25 minutos. Bueno, vamos a ver otra herramienta. Similar. Son las interfaces las creamos siempre en PySide, porque es lo que viene integrado en los softwares, en los DCCs, y reiteramos lo mismo. Tienen que ser fáciles de usar, intuitivas, y que les permitan a los artistas probar diferentes cosas para ver cuál es la que más se ajusta a lo que quieren, ¿no? En este caso es una mini herramienta que nos permite cambiar el encuadre de la cámara, que son ciertas... Cada departamento tiene algunas técnicas que les ayudan a... que no nos vamos a meter en ellas, ¿no? Para trabajar mejor y para comprobar que su trabajo va por buen camino. Y esta en concreto te permite tener una cámara asistente que pueda tener una animación. En este caso, la animación es la mesa de aquí para aquí, movimientos a derecha e izquierda. Y pulsando un par de botones, pues nos permite dar la vuelta para ver cómo sería el plano, pues, dado la vuelta, que vaya de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha, o que las manzanas estén en vez de arriba, que estén abajo, para pues, este tipo de cosas. Tiene más funcionalidades, pero no os las mostré porque se me acaba el tiempo. Entonces, porque quiero mostrar un par de cosas más. Y ya os digo, en este software tenemos pues decenas y no cientos de tools. Porque claro, ya habéis visto que hay muchos departamentos. Cada departamento tiene sus necesidades y pues hay que hacerle tools para que puedan funcionar mejor y ayudarles. Bueno, vamos a pasar porque si no nos va a dar tiempo. Y porque queríamos enseñaros un poquito de código para que, bueno, que parezca que realmente sí que usamos Python, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, lo que va a pasar después de ejecutar ese script, os voy a leer el pseudocódigo, digamos, lo que está pasando, pues es animar algo que no estaba animado con Python. Entonces, estamos utilizando una librería que es la librería, ¿os suena USD de Pixar? Bueno, es una librería, se inventó Pixar una manera de escribir escenas en 3D que es software agnostic, digamos, que no es de Maya, no es de Houdini, no es de nada, es pues una manera abstracta de escribir geometrías en 3D, ¿no? Entonces aquí lo que está pasando es, pues importamos la librería, hacemos una nueva escena, la Rocket Demo, le decimos va a ir desde el fotograma 0 al 148, le añadimos el Rocket USD en línea 15, que es ese modelo, le decimos, pues tú vas a rotar 2 veces, o sea, va a hacer así, 2 veces, bueno, realmente tendría que ser en el suelo, pero la croqueta no lo voy a hacer. Y después, pues la vamos a trasladar 100 unidades en el eje Z, ¿no? Y al final salvamos. Y el resultado de eso, creo que dejé mucho gap aquí, entre uno y otro. No se puso en play esto. Ah, sí, ok. ¿Y cómo lo paro ahora? Porque antes no lo pude parar. Bueno, y se genera este archivo que sigue las especificaciones del formato USD, y si lo cargamos en el software, en Houdini, por ejemplo, cogemos la ruta, la ponemos, y vemos que ahora este elemento que antes era estático, pues se va a mover 100 unidades en el eje Z, y va a dar 2 vueltas sobre sí mismo sobre su eje Z. Y esto, bueno, que es muy, muy sencillo. Con uno, pues podríamos decir, pues ahora son 10.000, que es un poco heavy, ¿no? Pero bueno, pues podemos hacer proceduralmente y programáticamente pues cosas de este estilo. Y voy a seguir con la última, que no tiene mucho sentido, pero mientras estábamos mirando qué hacer para mostraros, pues se me ocurrió. Y básicamente me hice una pequeña función que Houdini es un programa que es nodal. Cada cosa está representada por un nodo. Entonces lo que hice es, utilizando la librería PIL de la Python Image Library, me leo una imagen y en función de la imagen voy a crear nodos. Bueno, lo vais a ver mejor, porque es un poco difícil de explicar. Me voy a generar una escena en 3D partiendo de una imagen.
Entonces estos son todos los nodos. Cada cosito representa algo en 3D. Entonces yo cogí una imagen, que a ver, al final sabéis qué imagen es, y entonces a la derecha tenemos la representación de la información que utiliza el Houdini en este caso, y a la izquierda traducido a esferas tridimensionales, ¿no? Entonces tenemos pues esa imagen. Perdón. Tenemos esa imagen, partida de aquella imagen, y al final pues se me creó, entonces le paso cualquier imagen y se me va a crear cualquier cosa, mi cara, por ejemplo. Y hasta aquí puedo leer, creo, porque ya son 30. Sí, y nada, perdón por las interrupciones y hasta aquí creo que ya nos va a dar tiempo más. Gracias. Gracias. Bueno. Queríamos terminar, nos queda un momentito nada más, cómo ser TD en Skylines, ¿no? Ahora estaremos fuera, estaremos en el stand, podemos recibiros y contestar a más preguntas si queréis, pero bueno, un poco para que sepáis que se puede llegar a ser TD desde cualquier tipo de background, no hace falta tener un tipo de carrera muy específico, muy concreto o enfocado a la animación. Yo sí que soy informático, me estudié un poco orientado a la animación, a los gráficos, a los videojuegos, pero Carlos aquí pues hizo filología inglesa. Entonces no hace falta tener nada muy concreto para llegar aquí, simplemente pues ser un poquito curioso, trastear con las versiones de prueba incluso del software que mencionamos y pues si tienes un poquito de nociones de Python y de algo de 3D, de matemáticas, trigonometría, un poquito para saber un poco cómo funciona, cómo están montadas las escenas 3D, mejor. Aquí quería comentar un poquito las tecnologías que utilizamos en el día a día. Python, sobre todo, es casi el 90% de nuestro tiempo, porque es muy sencillo, porque nos permite utilizar pues esa integración que comentaba Carlos, que ya viene de fábrica, digamos, en Maya, en Houdini, en Nuke, en Blender. Es muy sencillo integrar herramientas y que se comporte como una más para los artistas en todos los departamentos. C++, cuando necesitamos un poquito más de rendimiento, un poquito más de performance, por ejemplo en el trazador de rayos usamos un motor de render comercial, Arnold, no sé si os suena, pues podemos customizarlo para añadir ciertas funcionalidades que no vienen de fábrica y que necesitamos para agilizar la producción igual. Bueno, librerías concretas ya de Python, Qt, USD, un poco las que hemos ido mencionando, todo tipo de librerías que estén disponibles, pues las utilizamos pues según nuestras necesidades. Git para el control de versiones, tenemos nuestro código en repositorios, lo desplegamos a través de Jenkins hacia los artistas, tenemos un sistema de release semanal. Y bueno, aquí queremos mencionar la VFX Reference Platform, es una especie de hoja de ruta que se marca, digamos, un acuerdo, una convención a la que se ha llegado con en la industria de la animación para definir un poco qué versión de cada software y de cada compilador, de cada lenguaje se utiliza en cada año, ¿no? De manera que nunca nos quedemos atrás. Ha habido un problema histórico en esta industria y es que nos hemos quedado anclados un poco en Python 2.7. Ha habido muchos años que no había manera de actualizarse a Python 3, costaba mucho. El software, Maya, Houdini, seguía soportándolo, entonces no había motivos para migrar. Ahora ya se está forzando ese cambio y se ha creado este sistema para seguir heredando un poquito las novedades de todos no solo de Python, sino de los sistemas operativos, Rocky Linux, C, un poco todo lo GCC, todas las versiones más modernas. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, las herramientas de creación de contenido digital, Houdini, Maya, Nuke y Blender, usamos en el día a día. Y bueno, las aptitudes básicas, ¿no? que por nuestro rol y por nuestra situación en el pipeline y la interacción con los artistas tenemos o deberíamos tener para tratar con ellos y poder entender sus necesidades, comunicarles nuestro punto de vista, llegar a acuerdos con ellos, tener empatía y ponernos en su lugar para entender cuando están bajo presión de la producción y poder darles lo que necesitan de la mejor manera posible en cada momento. Y bueno, algo de creatividad que siempre ayuda pues un poco para tratar con ellos y para tener que poder darles una solución siempre que a lo mejor ellos no ven o que no es tan obvia desde un primer momento. Y poco más, muchas gracias. Aquí están nuestros correos, estaremos, como digo, ahí fuera, podemos contestar vuestras preguntas. Si podéis trastear un poquito en la página web, podéis aplicar a los trabajos que se ofrecen ahí, en skylines.com/jobs, creo. Entonces, bueno, ahí cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias.